Y lo hacemos con nuestro experto en ciberseguridad, Héctor Alonso. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas, Nacho. Feliz año. Igualmente. Es que estamos en febrero, Sí, todavía ya estamos casi a tiempo. todavía podemos felicitarlo en febrero, ¿eh? Y en marzo a lo mejor también, Sí, o sea, no pasa nada. siempre lo cuento, pero es que tengo un amigo que hasta mayo, un año, no lo volvió a hacer, pero hasta mayo todavía te felicitaba el año. Claro. En fin, peculiaridades de gente que conozco, que es así. Hoy venimos a hablar, como siempre, de unas cuestiones de seguridad y de algo que al final, quien más, quien menos, todo el mundo tiene en el móvil. Todos tenemos aplicaciones, distintas aplicaciones, incluso juegos, incluso estamos en redes sociales que nos invitan a jugar a juegos que a veces... Bueno, no son del todo fiables o entrañan una segunda... Bueno, tienen otra finalidad por detrás que no es la que nos aparece al principio, la que nos podemos creer. Sobre todo en el caso de es el caso de los juegos de Facebook, sobre todo, porque va a haber hay un montón de juegos que son el típico de cuál es tu canción de los 80, todo el mundo tenemos así siempre un contacto que como juega esas encuestas cosas. o cosas de Sí, esas que te sacan encuestas para ver quién eres, qué personaje de sí, Friends eres o... cualquier excusa es buena, o si eres líder o eres sumiso, cualquier cosa que siempre pues, nos va a llamar la atención. Habitualmente son juegos muy rápidos. Y siempre nos sale un juegos... resultado satisfactorio, no lo olvidemos, porque Eso así lo sí, compartimos, todos eso orgullosos. eso es. Siempre ponen algo negativo para que parezca más verídico, pero siempre es lo que nos gusta. Es verdad que siempre nos suelen pedir datos muy rápidos, es verdad que no nos piden un montón, una encuesta larguísima, o lo enmascaran dentro de un juego de toca en esta nube, toca en la punta de la nariz para tal, o toca el color que más te gusta. Pero todos esos datos están por detrás para una segunda finalidad, que es la de intentar extraer información sobre nosotros que no hayamos publicado previamente en nuestras redes sociales. Claro, y eso al final ayuda, lo que hemos dicho muchas veces, a dar información. Que es un poco facilitado un estudio de mercado, pero puede ir más allá, puede ser incluso más perjudicial a la larga. Sí, porque, a ver, nosotros ya hemos dicho mil y una veces que no hay que publicar cierta información de manera pública, o sea, exponerla de manera pública, ni el nombre de nuestros padres, o el nombre de nuestra pareja, el nombre de nuestra mascota, datos que quien más, quien menos, algunas veces las utiliza luego pues, para sus contraseñas, lo utiliza, por ejemplo, en muchas preguntas. Hay aplicaciones cada vez menos, porque se ha demostrado que no es muy seguro, pero que nos pedían una serie de preguntas de seguridad para si olvidábamos nuestra contraseña, nos las repetían y entonces contestándolas se supone que sabíamos que éramos nosotros. Pero claro, ese tipo de preguntas es muy fácil de adivinar ahora mismo en redes sociales, pues el nombre de tu mascota, en qué colegio has estudiado. Y aunque las tengamos protegidas, pues este tipo de juegos extraen esa información. Tenemos algún ejemplo, sin querer hacer el dedo acusador, pero bueno, para que la gente vea de forma más visual, valga la redundancia, de qué estamos hablando, que a lo mejor incluso algunos se siente identificado y dice, anda, pues esto precisamente yo he jugado. Exactamente, o tiene un contacto que ha jugado y hemos tenido esa tentación, porque es muy sencillo que tengamos esa tentación de... Sobre todo cuando entran en la facilidad de jugar, de solamente haces un clic y metes una palabra, o haces un clic y metes un mes, un año. ¿Qué va a pasar? Que habitualmente ese mes o ese año, el primero que se nos ocurre es el año en el que hemos nacido, o el mes en el que hemos estado, ese tipo de información es la que más nos va a llamar siempre la atención de ir y hacer clic. Además, siempre con la cosa de, por ejemplo, de ¿qué año es el mejor? Pues hombre, siempre vas a decir el tuyo. El tuyo. Preguntas trampa, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Todo eso está pensado también para que tú lo publiques, como has comentado, y que tus contactos, esos juegos hacen una lectura de toda tu lista de contactos, además le damos permiso para que lea todos esos contactos y que tus contactos también hagan clic en ellos y a la vez pues extender todavía esto más a largo plazo, o sea, extenderlo y ir extrayendo cada vez más datos. Teníamos un ejemplo, pero como parece que no quiere arrancar el vídeo, lo podemos ir comentando, aunque no sea con la imagen como tal. Al final nos va a salir un listado en Facebook, el típico juego donde nos va a decir, por ejemplo, comenta si eres líder o sumiso. Pues tú vas a pulsar y solamente te van a hacer una pregunta, por ejemplo, elige un mes de todos. No nos van a hacer escribirlo siquiera, sino que con el ratón pues nos van a salir un montón de meses y pues seleccionamos un mes.
La manera se basa en que el siguiente juego que nos van a proponer, habitualmente son juegos muy rápidos, es proponle, te da el resultado y comparte. Y una vez que compartes ya te ha salido el siguiente, que por ejemplo puede ser, elige tu año favorito para saber qué canción de los 80 eres. Pues si ya sabes el mes, el año, sabes que la siguiente pregunta va a ser, elígeme un número del 1 al 30 para saber otro dato. Pues con eso, por ejemplo, pueden llegar a extraer muy fácilmente nuestra fecha de nacimiento y seguir extrayendo, por ejemplo, cuál es tu color favorito, qué mascota tienes o el nombre de tu mascota y ir haciendo un diccionario sobre nuestros datos. Muy presente siempre los 80, ¿eh? Cómo juegan ahí a la nostalgia, saben dónde van. Saben a hacer precisamente daño. el nicho de mercado donde ahora mismo la edad y quién usa más este tipo de aplicaciones, claro. Curiosamente, está comprobado que incluso dando las mismas respuestas, ¿no? Dices, vamos a hacerlo una vez, vemos Sí. el resultado. Damos las mismas respuestas, pero el resultado es distinto. Exactamente. Al final no se basan en nada, es un resultado aleatorio y ellos ya tienen los datos que ellos se interesan, que son nuestros datos personales. Por eso no tienen ninguna base científica ni ningún tipo de lógica más allá que la de entretenernos y robarnos esos datos. Si se publican esos datos y al final eso puede llevar a un efecto llamada o efecto dominó, ¿no? Que cada vez lo vaya probando uno de nuestros contactos, o sea, parece que estamos difundiendo o expandiendo ese riesgo, ¿no? Lo mejor... Eliminar esos juegos, bueno, primero no jugar, Directamente, lógicamente. pero que has cometido el Pero error, bueno, has caído... exactamente. Bueno, pues podemos ir a nuestra parte de configuración en Facebook, arriba a la derecha tenemos unos puntitos donde daremos y aparece configuración. Ahí hay un apartado donde pone aplicaciones y juegos. Pulsaremos sobre aplicaciones y juegos y nos aparecerán todos los juegos a los que hemos jugado en Facebook, por ejemplo, ¿vale? Sobre ellos ya nos va a aparecer un botón que es eliminar, donde pulsaremos en eliminar, y tiene una opción que es importante marcar, que es eliminar nuestras publicaciones previas o publicaciones relacionadas a ese juego. Es importante que borremos eso para que nadie después, aunque ya no juguemos nosotros, venga y pulse sobre ese tipo de imágenes o esas publicaciones que ya hemos hecho. Claro, estoy pensando en gente que nos estará viendo y dirá, bueno, claro, pero es que eso son encuestas muy chorras, es que eso se ve a distancia. Bueno, es que a veces yo lo que hago en cambio es una encuesta de, yo qué sé, a ver si reconoces a estos 10 futbolistas históricos o a ver si reconoces estas 20 portadas de disco, por ejemplo. En el fondo... Es lo mismo. Sabiendo más o menos las respuestas van a saber un poco los años en los que te mueves, van acotando ese tipo de... o qué música te gusta. Si por ejemplo te ponen mucha música de Michael Jackson y no aciertas, pero sí que aciertas música de Queen, pues van a saber que tu grupo favorito es Queen. O sea, no que tenemos... es más fácil que tu contraseña sea Freddy que Michael. Exactamente. Hay que tener en cuenta que no hay que intentar subestimar a quien está detrás de todo esto. No hay una persona, no es una lucha de tú a tú, sino que ellos, esos grupos, detrás tienen programadores, tienen maquinaria, tienen sistemas que van a ayudarles a adivinar esos datos. O sea, no es esa lucha de una persona que siempre nos imaginamos, alguien sentado al otro lado revisando a mano esos resultados. Sí, con papel y boli, con las gafas así, inventándose las contraseñas. No. Ya está todo... No, para eso hay sistemas que son muy sencillos, son accesibles. Cualquiera que tenga acceso a YouTube, lo hemos dicho 1000 veces, con acceso a YouTube y a una conexión a Internet ahora mismo, cualquiera con esos datos o datos que se invente, hay un programa que tú directamente le ejecutas, entonces en un programa que descargas, le introduces esos datos de el nombre de tu pareja, el nombre de tu mascota, los años de nacimiento de uno y de otro, y él solo automáticamente te genera un listado de palabras, metiendo ciertos datos que no son muchos, a lo mejor con 10 o 12 datos, ya te genera un listado de unas 19.000 contraseñas posibles para ese usuario, mezclando todo eso. Ahí dirá la gente, pero 19.000 para acertar la que es, bueno, también está todo exactamente inventado para que vaya pa. Ese mismo programa después te da una opción de, en ciertos sistemas, por ejemplo Facebook sí que al X número de intentos bloquea, pero por ejemplo hay aplicaciones que no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar a una aplicación no tan conocida, que no tiene esas medidas de seguridad, vamos a extraer la contraseña de esa aplicación y por probabilidad, por desgracia, todavía muchísima gente vamos a poder utilizar esa misma contraseña para Facebook, para el banco, para el correo y reutilizar esa contraseña. Y si no es esa, le vamos a añadir un número, un carácter, pero hemos acotado muchísimo ese rango de búsqueda.
Sí, es que está todo inventado, para bien y para mal. Para bien y para mal. Estamos hablando de que una vez que hemos jugado ya, pues bueno, pues lo mejor es borrar el rastro para que no caigan otros. Pero, ¿qué podemos hacer en general para prevenir este tipo de situaciones y tratar de reducir los riesgos? Contraseñas seguras siempre, mayúsculas, minúsculas, letras, números. Estamos hartos de decirlo, no menos de 10 caracteres. Como es algo complicado de recordar ese tipo de contraseñas, tendemos a eso, a utilizar datos personales, pero tenemos que tender a huir de esa manera de recordarlo y ir más a, por ejemplo, frases, palabras, cosas que nos recuerden o que solamente sepamos nosotros. Tampoco ir a algo muy obvio, porque si por ejemplo dices que te encanta El Principito, pues vas a tener 5 frases que vas a probar, pero... Vamos, que si te gustan los Beatles, mejor poner un título y un año de un disco de los Eso Rolling es, para despistar. exactamente, pero al final tú vas a saber que es ese año y ese título y va a ser complicado, que es muy fácil de recordar, pero muy complicado de extraer esa información. Y siempre que sea posible, y aunque nos fastidie o nos dé más guerra, tener un doble factor de autenticación, ya sea desde el móvil, que nos llegue un mensaje al móvil. Hay aplicaciones en el móvil que Google tiene una de ellas, que se llama Google Authenticator, que nos genera códigos de manera aleatoria para asegurarnos que somos nosotros y que nadie más puede entrar a esa aplicación. Y perdemos tiempo, sí, pero muy poquito comparado con lo que ganamos en seguridad. Exactamente. No tenemos que pensar en Facebook o en una red social o en una aplicación de un foro de Internet que a lo mejor no utilicemos mucho, porque ahí no es donde tenemos el riesgo. El riesgo está en que la mayoría de personas se reutiliza esas contraseñas y esa contraseña que está en algo que no es importante la utiliza luego en cosas que realmente son importantes. Bueno, pues esperemos que la gente tome buena nota, sobre todo de ser precavidos, que lo mejor es no jugar directamente a estas cosas, pero bueno, que si doblamos un poco o redoblamos los esfuerzos en seguridad, mal no nos va a venir. Eso es. Héctor, muchas gracias por haber venido, Muchas gracias. sobre todo por esas recomendaciones que siempre nos vienen bien. Eso es, gracias a vosotros.